En este video vamos a ver cómo poder encontrar esas urnas donde vamos a poder colocar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro empeño. Vamos a ver cómo encontrar esos proyectos de pasión que ya hemos estado hablando de ellos en los últimos videos, de sus beneficios, de sus cualidades. Pero en este video nos vamos a enfocar en cómo encontrar esos proyectos. Para esto vamos a seguir diferentes migajas que van a ser como unas pequeñas pistas, que van a ser como un pequeño rastro, con el cuento de Hansel y Gretel, que al momento en el que empezamos a recolectar las pequeñas pistas, las pequeñas chispas de curiosidad, vamos a poder acercarnos hacia uno de esos proyectos. Y eso nos va a permitir además poder acercarnos a nuestra individualización, acercarnos a esos aspectos de nosotros que nos diferencian del resto y que nos permiten ser una persona individual e independiente. El corazón de este video va a ser el enfoque de la curiosidad. Y creo que va a tomarme algunos videos extra poder explorar a plenitud este tema, pero puedes ver este video como la primera introducción, como el primer paso que vamos a dar. Voy a tratar de que tenga un mensaje que se contenga en sí mismo para que no te quedes así como que cortado a la mitad. Este video te va a resolver varias dudas, este video va a tener un mensaje completo, pero lo vamos a estar continuando en diferentes entregas. Volviendo a la individualización, este es un proceso que tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida. En las cosas buenas tienes esa libertad, esa capacidad de decidir tu propia dirección de vida, esas actividades que están llenas de placer, bueno, no de placer, esas actividades que están llenas de significado y donde cada paso que das en el camino te permite desarrollar tu persona, desarrollar las cosas que te distinguen del resto, que te permiten ser un poquito más tú, una mejor versión de la persona que eres. A grandes rasgos hacen que la vida tenga un poquito más de sabor, un poquito más de color. No es una vida perfecta, pero es una vida más interesante. En el lado negativo, entre comillas, porque pues sí tiene sus sacrificios que se deben de hacer para poder alcanzar esa individualización, pues es una especie de aislamiento que se tiene de las masas, de lo que es popular, de lo que tiene el apoyo de mucha gente, que ya lo vamos a tratar un poquito más adelante en el video, porque al momento en el que te conviertes en un individuo, en una persona distinta, entonces se podría decir que de cierta manera empiezas a dejar de encajar en el grupo y entonces te conviertes en un equipo de una sola persona. Esto nos va a dar muchas libertades, mucho control, pero también significa que vamos a tener que adquirir más responsabilidad y tener que lidiar con más niveles de complejidad que antes, pues el equipo de varias personas era el que se encargaba de esas tareas. Entonces, pues sí hay ese sentimiento de distanciación respecto de cosas que son populares, respecto de cosas que son de moda. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo tu propio camino. Entonces ya no puedes entrar al camino popular. Claro, puedes participar, claro, puedes formar parte de manera consciente, pero ya no te vas a sentir tanto en casa porque ya vas a tener tu camino. Y eso viene con ciertas implicaciones que pues van a estar presentes, hay que tenerlas en cuenta. Y esto te lo digo para que también sepas a qué grado de individualización vas a apuntar, porque son los extremos. Está la persona que es una oveja y está la persona que después no puede encajar fácilmente en el ambiente donde se encuentra. Entonces tú ahí más o menos tienes que ir viendo a ojo de buen cubero cuál es la cantidad de individualización que es apropiada para ti y para tus circunstancias. Cada persona es diferente, cada quien soporta cierto grado de individualización, cada quien soporta cierto grado de pertenecer a las masas. Todo esto te lo digo para que tengas una idea del resultado final de seguir tu curiosidad. Podríamos decir que este proceso de maduración psicológica viene con ciertos retos, igual que en el cuento de Hansel y Gretel. Al final de la travesía vas a encontrar una pequeña casa de caramelo, claro, de cosas maravillosas, de cosas sabrosas e interesantes, pero también va a venir con su monstruo, con su bruja, que vas a tener que aprender a dominar, que vas a tener que aprender a vencer en ese camino de individualización, en ese camino que va a ser tu propio camino, va a tener sus propios retos, de la misma manera que tendría sus retos quedarse en el camino de las masas. Pero lo que también tienes que saber, y esto es muy importante, lo que también tienes que saber es que no te puedes quedar a vivir en una casa de puro dulce. En algún momento, aunque tú completes el proceso, aunque tú completes ese dominio de tu tema, ese dominio de realización,
va a tocar regresar al pueblo, va a tocar regresar a las masas, a la sociedad, a la realidad, a tu medio ambiente, en el lugar donde estás, para poder compartir lo que descubriste, poder utilizarlo en la realidad y tener también ese desarrollo. No hay que confundirse en el proceso de individualización. Algunas personas piensan que hacer tu propio camino es volverte ese personaje inadaptado, que no puede platicar con otras personas, que no puede tener un grupo de amigos por ese constante choque y rechazo de sus diferencias, que las tiene demasiado potenciadas. No, la individualización se trata de poder encontrar lo que a ti te diferencia del resto, entenderlo, sacarle un provecho para después poder regresar a la sociedad y poder dar un servicio mejor. Como dicen por ahí, si tú te cuidas a ti mismo, estás cuidándonos a todos, porque entonces si tú te entiendes a ti, si tú te dominas a ti, entonces toda la sociedad, toda la colectividad se ve altamente beneficiada, porque estás brindando un servicio que probablemente nada más tú puedas proporcionar por las características que te hacen diferente del resto. Y creo que esa fue una pequeña tangente, nos desviamos un poquito demasiado, pero también creo que es importante que tengas la imagen completa de lo que significa este proceso. También creo que es importante que empecemos a fijar un poco las expectativas, principalmente para que no te me desesperes, para que no renuncies antes de tiempo. Claro, también hay el otro problema de la gente que espera demasiado, que abusa de la paciencia, pero esto normalmente es un poquito menos común, que la gente tienda a ser demasiado paciente. Y en los momentos donde la paciencia se torna en algo nocivo es cuando la persona de plano no hace nada y nada más está esperando que le caiga del cielo el resultado final. Y ahí, claro, puedes esperar toda tu vida y no te va a pasar absolutamente nada de lo que estás buscando, porque no estás construyendo, porque no estás haciendo lo necesario. Pero al final del día lo más común es que nos desesperemos, que queramos que nuestro esfuerzo rinda frutos inmediatamente, que nuestro sacrificio nos dé lo que estamos buscando lo antes posible, y normalmente toma más tiempo de lo que tenemos pensado. Por eso es que lo primero que tenemos que tener en mente es la cuestión del tiempo. Encontrar tu camino, un camino propio, es algo que toma mucho esfuerzo, es algo que toma tiempo, a diferencia de encontrar el camino de las masas, el camino popular, el camino donde todo el mundo está. Es muy fácil de encontrar porque es un camino que ya está pavimentado, es un camino que tiene señalamientos, es un camino que ya está recorrido. Y son esos caminos donde las personas a tu alrededor, las personas que pertenecen al grupo, a la colectividad, a las masas, te van a decir, pues tú deberías de hacer X o Y. Aquí el detalle, la cosa que no es lo mejor, no es tanto la parte de que tú seas X o Y. No se trata de que escojas una cosa u otra. Hay bondad en diferentes oficios, hay bondad en diferentes ramas del conocimiento. El detalle está en que el mensaje de que tú deberías de ser viene de afuera, no es una meta que estás diseñando tú, no es algo que está considerando tus peculiaridades, tus intereses, tus afinidades, tus tendencias, es algo que se te está entregando desde fuera, es un molde prefabricado donde tú no formaste parte del diseño, y ahí es donde viene el pequeño gran problema. Pero las ventajas de tomar el camino de las masas son muchas y son muy importantes porque somos criaturas sociales. Entonces vamos a empezarlas a desmenuzar. La primera es esa validación externa. Si tú haces el camino de las masas y haces un logro, pues vas a tener reconocimiento de todas las personas que están en el mismo camino. Por eso hay personas que están así como que desesperadas o muy ansiosas de obtener algún título, alguna carrera, algún puesto y cosas así de validación para que otras personas les digan, ¡ay, qué buen trabajo! Esa admiración y todo eso que te da el formar parte de un camino donde hay muchas personas. Si tú estás en el camino individual, pues vas a lograr algo y nada más te va a importar a ti en muchas ocasiones. Ya después lo puedes transformar, lo puedes utilizar, lo puedes aprovechar para que puedas ponerlo al servicio de otras personas, y entonces la colectividad pues te lo va a agradecer y te va a reconocer tus esfuerzos. Pero por mucho tiempo muchos de tus logros nada más van a ser para ti, para tu propio reconocimiento, para tu propia valoración. Y también ahí tenemos otra diferencia que nos hace buscar ese sacrificio, sacrificar la validación externa, porque tú puedes obtener algo que otras personas digan, qué importante, qué valioso, pero que tal vez para ti no signifique lo mismo, pero que tal vez para ti no sea igual de importante, tal vez para ti es incluso algo que te deja un mal sabor de boca.
esa es una de las pequeñas señales de que tal vez debas de empezar a moverte un poquito afuera del camino de las masas, de que tal vez tengas que empezar a buscar tu propio camino. La segunda ventaja es que tienes compañeros que van a la misma dirección, entonces pues se facilita un poco la carga porque el misterio de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, lo están haciendo entre diferentes personas. La diferencia es que no están yendo exactamente a donde tú quieres ir, están yendo a un bien común, a un bien que va a satisfacer a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría, y no de la forma en que todos quieren ser satisfechos, sino de una manera un poco más diluida, podría decirse. Entonces, aunque incluso vayan en una dirección que te acerque a algo que a ti te interesa, al final te va a tocar calibrar un poco con el camino de la individualización para llegar justo a donde tú tienes que llegar. Y a veces toca realmente hacer un cambio muy drástico porque el camino no está yendo hacia donde tú necesitas. Y esto es lo que atendemos en el camino propio. La diferencia, el gran detalle, es que el camino propio en este momento no existe. La diferencia es que el camino de las masas ya está pavimentado, ya está hecho, ya está probado. Tu camino no está. Es como salirse de la carretera, entrar al camino silvestre, y en este caso es un poco más complicado porque en este caso es entrar a un bosque virgen, un bosque donde no tiene senderos, donde no hay pistas, donde no hay señalamientos, y a ti te va a tocar ahí buscar. Volvemos a las migajas de pan, buscar esas pequeñas pistas de hacia dónde se encuentra tu camino, de hacia dónde debes de empezar a abrir tu brecha. Estas migajas que vamos a encontrar en el bosque va a ser igual que las estrellas que guiaban a los marineros, un pequeño camino que no va a ser tan definido como un sendero de piedra con señalamientos y todo eso, pero que te va a revelar una dirección de hacia dónde puedes llegar a ir. Y en esta ocasión esas migajas, esas estrellas son los momentos de curiosidad. Los vamos a ver un poquito más a detalle, pero todos sabemos más o menos qué significa esto. Son cosas que te llaman la atención, son cosas que te atraen, son cosas que te invitan a saber más, a descubrir, a investigar, a tomar esa responsabilidad extra de buscar algo que no se encuentra disponible en el camino de las masas. Y en este proceso de descubrimiento y en este proceso de investigación es lo que nos permite que tomemos esas migajas, esas estrellas, y las podamos ingerir y nos den la fuerza y nos den un poco de luz para poder seguir avanzando en nuestro viaje. Abrir un camino, construir un camino propio requiere fuerza, requiere aptitudes, requiere habilidades, y estas migajas son las que nos van a nutrir, las que nos van a permitir estar a la altura de la tarea. Para tener la imagen completa, pues no debemos caer en el error de creer que el camino propio es todo vida y dulzura, porque el camino propio, el camino individual, al inicio es feo, es carente y es muy solitario, especialmente al inicio, porque te digo, es cuando no tienes ni siquiera un sendero. Cuando vas a caminar ves que en las hierbas pasa mucha gente y pues se va abriendo un caminito. Aquí no hay ni siquiera eso, está todo en bruto, está todo en estado salvaje, y es un poco desolador al inicio, pero con el tiempo, si haces el esfuerzo suficiente, si pones la dedicación, si pones el compromiso, pues vas a tener una espada que va a tener el filo de tu disciplina, en vez de tener una espada cualquiera que te va a dar el camino de las masas. También vas a tener un castillo con la fortaleza de tu carácter, en vez de tener una plataforma más o menos endeble que tenga que soportar a muchas personas. Y también va a ser un camino tan vasto como tu alma, en vez de un camino que sea limitado y solamente vaya en una sola dirección. Aquí la diferencia entre los dos caminos es que en el camino individual depende de ti qué tanta fortaleza, qué tanto filo, qué tanto poder vas a tener, dependiendo de qué tanto ejercites tu personalidad, qué tanto nutras tus habilidades. En el camino de las masas, pues es muy atractivo porque empiezas y es un camino que ya existe y tú no has puesto ningún esfuerzo. Te dan una espada que no tiene filo, que no es la mejor que podrías llegar a tener, pero pues que ya te la están entregando, que ya es gratis, pero ten mucho cuidado, no la vas a poder afilar demasiado, porque entonces al momento en el que formas parte de un grupo, tienes que formar parte del grupo, tienes que parecerte a las demás personas. Entonces, si tú le sacas demasiado filo a tu espada, pues entonces te vas a diferenciar demasiado, el grupo te va a empezar a ver con mala cara porque estás
saliéndote de la norma, y entonces ahí es cuando empieza esa limitación, esa comodidad, ese suéter que te dieron de manera gratuita, pues tú vas a ir creciendo a lo largo de tu vida. Es natural el desarrollo de la personalidad, y ese suéter te va a empezar a quedar más y más y más pequeño, y el frío, los retos de la vida van a ir aumentando, van a ir creciendo, y tú vas a estar cada vez menos y menos preparado para afrontar esos retos si te quedas en el camino de las masas. Ahora, si decides quitarte el suéter y entrar al frío y a la oscuridad del bosque, pues sí, al inicio la vas a sentir el frío, vas a sentir la incomodidad, pero también vas a adquirir lo necesario para después poder matar al oso, quitarle la piel y ponértela tú, y alcanzar a tener todos los recursos que necesites, bueno, la gran mayoría de los recursos, o al menos un poco más de lo que obtendrías en el camino de las masas, para poderle hacer mejor frente a los retos de la vida. Pero esto, la parte buena de la historia, viene después de mucho esfuerzo, viene después de recolectar las suficientes migajas de pan. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que ¿qué son esas dichosas migajas de pan? Esas migajas son los chispazos de curiosidad. A mí me gusta decirles así porque es en el día a día, en el camino de las masas, en la monotonía de la vida, pues como que entramos en una especie de piloto automático, nos dejamos llevar por lo que las demás personas están haciendo, por lo que las demás personas están pensando incluso, y entonces pasa algo a nuestro alrededor, nos topamos con algún tema, con alguna cosa a veces muy pequeñita, que es como si fuera el flash de una fotografía, y entonces nos despierta, nos hace levantar la cabeza y nos hace empezar a hacer preguntas, y nos hace empezar a imaginar cosas de que qué es lo que hay ahí, qué es lo que causó esa luz, qué es lo que me está llamando, que no está aquí, que no está en lo que tengo a mi alrededor. La curiosidad es algo maravilloso porque nos hace buscar respuestas, y en esa búsqueda de respuestas nos hace hacer preguntas. Y algo característico del camino de las masas es que no le gusta que hagas preguntas. El camino ya está hecho, el camino ya está diseñado, tú ya deberías de tener todas las respuestas necesarias. Es la promesa que te da ese camino, y al momento en el que tú empiezas a cuestionar cosas que están tal vez a la deriva, tal vez allá en el paisaje, en el horizonte, pues te van a decir, pues no andes preguntando tonterías, no andes preguntando ese tipo de cosas. Pero a pesar de que el camino de las masas define esas cosas como tonterías, realmente no te tiene una respuesta. Un ejemplo podría ser cuando un niño pregunta, oye mamá, ¿por qué el pasto es verde? Oye papá, ¿por qué el cielo es azul? Y te dicen, ay hijo, pues no andes preguntando sonsadas, o porque sí, o cosas, o una respuesta muy vaga, pero al final de cuentas no le explican realmente por qué el pasto es verde. No le explican realmente por qué el cielo es azul. No hay esa respuesta dentro del camino. Por eso es que la curiosidad nos invita a salirnos del camino y empezar a buscar esas respuestas, y empezar a buscar ese contenido diferente de la calle principal. Y estos momentos, estos chispazos de curiosidad son una pequeña señal de que tu alma no está en perfecta alineación con el camino que estás recorriendo, que hace falta hacer una pequeña calibración, que hace falta hacer unos pequeños ajustes. Es parecido a cuando en clase de matemáticas haces un triángulo o haces un ángulo, y entonces al inicio pues la diferencia es muy pequeña, la variación de la línea es milimétrica, pero al final de la hoja tú lo vas desarrollando, lo vas expandiendo, y pues esa diferencia que al inicio es muy pequeña, al final esa distancia, esa separación es muy alta. Entonces al inicio pues esa diferencia de tu alma con el camino pues es una pequeña incomodidad, pero van a pasar los años, van a pasar las experiencias, y al final vas a tener esa gran diferencia, vas a sentir ese gran hueco en tu interior. Por eso vale la pena, o al menos es lo que yo pienso, atender esos chispazos de curiosidad. Pero ¿cuál es la respuesta de la colectividad ante este problema que es bastante significante? Pues te va a proveer de vicios y de distracciones para que anestesies ese dolor interno. Y el camino de las masas es muy bueno en proveer estas distracciones, en proveer estos vicios. Las ciudades son las que tienen, bueno, y aquí me voy a ir un poquito a los extremos, entonces hay que tomárselo con unos granitos de sal, pero podríamos decir, las ciudades son las que tienen los bares, los antros, los centros de vicio. Pero si tú te vas con un ermitaño, pues tiene una casa muy humilde, tiene actividades bastante nobles como la caza, la agricultura, y no hay tanto espacio para el vicio, porque es nada más la persona, es nada más la fuerza de su carácter.
Repito, esta es una exageración, las ciudades son muy buenas, la colectividad es muy buena, la sociedad da muchos beneficios, pero también da su lado oscuro que tenemos que tener al pendiente. De la misma manera que el ermitaño pues no va a tener electricidad, no va a tener tanta cultura, no va a tener tantas disposiciones, pero también va a tener sus ventajas. Entonces hay que encontrar ese equilibrio que, te repito, utiliza tu criterio para encontrar cuál es la medida adecuada para ti. Pero lo que quiero que te lleves es que la curiosidad es esa voz de afuera, es esa voz externa que te va llamando y que te permite salir del camino de las masas y que te permite ir haciendo tu propio sendero. También hay que tener en cuenta esto. Vas a seguir viviendo en sociedad. Este es un proceso interno, esto es un proceso psicológico, esto es un proceso individual que tú vas a llevar en la privacidad de tu mente, en la privacidad de tu tiempo libre. En la realidad vas a seguir viviendo en una ciudad, vas a seguir viviendo con tu familia, vas a seguir conviviendo con tus amigos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no volverte ese ermitaño loco que después ya no sabe ni hablar el español, no sabe hablar el idioma de la ciudad y nadie lo entiende y nadie lo comprende porque está supuestamente y de manera pervertida individualizado. Entonces hay que tener muy presente que a pesar de que vamos a tratar de salirnos del camino de las masas, aún vamos a tener que participar, aún vamos a tener que regresar. Es como salir a jugar al bosque, pues en algún momento te va a tocar regresar a casa, te va a tocar regresar a la seguridad del techo, a la seguridad del fuego, a la seguridad de tu familia y poder comer y poder nutrirte un poco y entonces vuelves a salir. ¿Cuál es la diferencia? Que al momento en el que sales de nuevo, pues ya el camino de afuera está un poco más trabajado, conoces un poco más tus alrededores y te puedes orientar y puedes llegar un poco más lejos, te puedes mover un poco más rápido antes de tener que volver a regresar. Ya sé que todo esto le está agregando muchos matices de complejidad, ya sé que sería muy fácil pintarte el mundo de rosa, pero ya hay otros videos que hacen esto en YouTube, en internet, en varios libros. Ese mensaje ya está afuera y personalmente creo que no es muy bueno por lo mismo de que pervierte la imagen y al final va a hacer que te desesperes, al final va a hacer que te desilusiones o al final va a hacer que te conviertas en ese ermitaño inadaptado. Y pues no es mi intención, no es algo que yo te quiera regalar, no es algo que yo te quiera presentar como una opción viable. El objetivo de encontrar tu propio camino, de seguir a la curiosidad, es poder estar un poco mejor, es tener un poco más de desarrollo, es ese avance, es ese progreso que no está en el camino de las masas, que te va a tocar a ti conseguir de manera independiente, que te va a tocar desarrollar esas partes de ti que tú sientes que te falta desarrollar. ¿Cómo le podemos decir a esto? Sería como si tú te inscribes en una escuela, llevas al sistema educativo, te enseñan un bloque, un tronco común, pero pues tal vez tú tienes ciertos intereses y esos en tu tiempo libre es cuando, ok, pues déjame compro el libro y lo leo en mi casa o lo leo en el recreo, pero igual tienes que seguir atendiendo este bloque. Pero ese no es el punto principal. El punto principal es que al salirte tú un camino es encontrar un camino mejor, encontrar un camino más compatible con tu alma, más compatible con tu desarrollo. No se trata de volver a ese estado bestial donde no hay ningún camino, donde puedes ir a cualquier lado supuestamente y donde te degeneras y no tienes orden y todo se vuelve una anarquía. No, se trata de encontrar un camino que tenga más orden que el camino de las masas. Es entrar a un camino que te da más responsabilidad que el camino de las masas. Es esa evolución, es esa maduración, no es una regresión para hacer una vida más sencilla. Y esto nos lleva al tercer punto, que yo creo que ya va a ser de los últimos, si no es que el último, que va a ser el de la preparación. Ya lo vimos en otro video, pero aquí vuelve a ser importante. Porque para entrar a tu camino propio, para poderte salir, para poder entrar al bosque, necesitas cierta preparación. Tal vez no estar 100% preparado, pero al menos sí adquirir las habilidades básicas, el conocimiento necesario que te provee el camino de las masas, que te provee la colectividad, para que después tú puedas defenderte solo, para que tú entres en ese bosque con ciertas herramientas. Hansel y Gretel entraron al bosque sabiendo hablar, teniendo ropa, teniendo ciertos conocimientos, teniendo cierto desarrollo psicológico para tener al menos la idea de poner un caminito de pan para poder regresar a casa. No es la mejor idea de todos, estoy totalmente de acuerdo, pero ya hay esa inquietud, ya hay esa perspicacia de no entrar al bosque, perderte, no entrar al bosque y no tener en consideración cómo regresar, no tener en consideración cómo poner en utilidad lo que vas a encontrar.
También es parecido a irte a vivir por tu propia cuenta, pues al inicio tienes que aprender de tu padre y de tu madre cómo llevar una vida más o menos estable. Si tú te vas a vivir por tu cuenta siendo un niño de, ¿qué te gusta?, 5 años, pues tu refri va a estar lleno de refresco, de helado, de papitas, de puras cosas malas. En tu tiempo libre pues no vas a cuidar de ti, de tu salud física y de tu salud mental. Entonces son esas cosas que debemos de aprender del camino de las masas antes de buscar nuestra independencia. Y eso tampoco te lo dicen mucho. Normalmente dices, no, tú aviéntate, pero pues te avientas totalmente desnudo y pues ahí es algo que antes de que logres ese camino superior, ese camino con más orden, pues lo más probable es que te degeneres como un niño salvaje y entonces empieces a embarrarte de lodo y empieces a hablar con los animales y todo eso, que no es lo ideal porque es un paso hacia atrás, es un camino que es incluso inferior al camino de las masas. Y hay que tener también cuidado, el camino de independencia es para tomar más responsabilidad, no es para huir de las responsabilidades que tienes que atender, no es como decir, ay, pues ya no quiero vivir en casa de mis padres porque me da flojera tender la cama, lavar los trastes, doblar mi ropa, porque esas cosas te va a tocar hacerlas cuando vivas solo y aparte te va a tocar hacer otro cachito más. Y si tú te independizas solamente por no querer cumplir con esas responsabilidades, pues no requiere mucho coco para saber que es una degeneración, para saber que es un paso atrás. Y ya al final, para tratar de cerrar este proceso de individualización del camino de la curiosidad, debemos de tomar en cuenta que este es un proceso que es gradual, progresivo y personal. Es gradual y progresivo porque tú te vas a ir separando del camino de las masas poco a poco. Tal vez en algún momento estás en el mero centro, si eres una persona popular, si eres alguien que sigue el camino correcto de llevar una vida como se supone que la deberías de vivir, bueno, pues entonces ahí poco a poco te vas haciendo a la orilla. Es como ir manejando en un gran bulevar de 6, 8 carriles, pues tú no te vas a lanzar a la orilla de un momento a otro, sino que poco a poco vas encontrando tu manera de hacerte a un lado. También tenemos el riesgo de que si haces ese cambio muy extremo y muy rápido, pues somos animales sociales, y si un miembro de la manada se empieza a hacer muy diferente y empieza a decir, no, lo que todos ustedes están haciendo está mal, porque a mí no me parece, pues lo más probable es que todo el grupo de la manada se aviente sobre ese individuo rebelde y lo aplaque, o pues en el caso de los animales pues lo maten, o también puede que lo exilien, lo sacan de la manada, y ¿qué pasa? Pues no está preparado el animal y entonces muy probablemente acabe muriendo. Por eso es gradual, de poco a poquito vas aprendiendo del camino, pero también vas viendo que pues no están yendo hacia donde tú necesitas ir, y vas siguiendo los caminos de la curiosidad y vas teniendo más herramientas para poder encontrar migajas de pan más grandes, más sabrosas, más nutritivas. Y también es personal, porque no todo mundo tiene que alejarse a la misma distancia. Hay personas que simplemente con hacerse un poquito más a las orillas del camino de las masas es suficiente para tener un desarrollo adecuado. Hay personas que necesitan, en vez de ir en la gran carretera principal, pues tal vez bajarse al sendero, que es un poquito más silvestre, que tiene más libertades, pero que va relativamente cerca, que tienes ese punto de apoyo. Y hay personas que de plano sí tienen que partir camino hacia otro lado para buscar su propia dirección, pero igual sigue siendo progresivo, e igual ese grado de diferenciación es dependiendo de qué tipo de persona eres y en qué tipo de ambiente estás ahorita. Es como la independencia familiar. Hay familias donde, pues en el proceso ideal, pues poco a poco te van dando las herramientas, poco a poco te van dando la libertad para que te hagas tú tu propio hogar, para que te hagas tú tu propia vida. Y hay hogares que son altamente disfuncionales, donde hay violencia, donde hay agresión, donde hay ignorancia, y ahí sí toca hacer el brinco extremo, del brinco de 180 grados, ir incluso en dirección contraria, para poder conseguir ese orden que hace falta, que es necesario. Son los dos extremos. De nuevo, tu criterio te va a permitir saber cuál es el punto adecuado para ti. Y creo que eso es más que suficiente por esta semana. En el próximo video vamos a tratar un poco más el tema de la curiosidad. Este fue más como que la imagen a grandes rasgos de este proceso, pero sí me gustaría entrar un poquito más a detalle. Ahorita ya por cuestiones de tiempo, pues sería poco prudente. Y creo que ya con esto acabamos por esta semana. Como siempre te invito a unirte al canal. Este es tu canal, estos videos los subo para ti, para que puedas tener un poquito más de entendimiento, tener un poquito de perspectiva más amplia, tener más opciones en la vida.
Y porque como te digo, estas cosas no las vas a encontrar en el camino colectivo, son cosas que uno tiene que buscar por cuenta propia. Y pues si en algo te pueden servir, yo encantadísimo. Y si lo que encontraste en este video te pareció divertido, interesante o incluso útil, algo que puedas utilizar en tu vida, pues un me gusta es la mejor recompensa que me puedes dar. Es como el artista que se pone a hacer su acto en la calle y pues ya que te caiga una monedita, un me gusta es la paga más grande que le puedes hacer a uno. Si puedes compartir, si puedes publicarlo en Facebook, hacer que este video se esparza un poco, pues también excelentísimo. Muchas gracias por ese apoyo y creo que con esto nos vamos despidiendo esta semana. Mi nombre es Paul Favela, ha sido un tremendo gusto y un privilegio poder compartir estos minutos contigo. Te deseo un día extraordinario y nos vemos en el próximo video.